Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión, visitamos el subreddit de Nuclear Revenge. Original Poster, u OP, tuvo un matrimonio que terminó de una manera trágica. Le costó años reconstruir su vida y volver a amar. Nos cuenta la historia de cómo se vengó de su novia y su amigo al descubrir la relación que tenían a sus espaldas. OP nos cuenta la trágica muerte de su esposa embarazada. Si este tipo de historias te hacen daño, por favor salta directo a la historia principal. Solo tienes que saber que OP sigue teniendo una relación con los que fueron sus suegros y a su difunta esposa la llama Rachel en la historia. Encontré a mi novia engañándome con un amigo cercano, hice que lo arresten y a ella la ghosteé. Soy un redditor hace bastante y decidí compartirles la historia que recientemente ha llegado a su conclusión. Me creé esta cuenta secundaria específicamente para esto, ya que quiero proteger a los que no forman parte de la comunidad de Reddit. Los nombres de los involucrados fueron cambiados. Originalmente publiqué en Pro Revenge, pero me pidieron que lo postee aquí por la naturaleza de los actos en esta venganza. Historia de fondo. Mi esposa Rachel y yo crecimos en un pueblo grande, de unas 30.000 personas. Nos conocimos cuando éramos niños, como de unos 6 o 7 años. No lo recuerdo con exactitud. Éramos prácticamente inseparables. A los 16 empezamos a salir. Cuando cumplimos 18 nos mudamos a una ciudad para trabajar, que estaba unas horas en auto. A los 20 estábamos casados y comprando nuestra primera casa. A los 22 descubrimos que estábamos esperando a nuestro primer hijo. Ahí fue cuando nos atacó el desastre. 5 semanas antes de que ella tenga su baja de maternidad, una unidad de estantes del almacén colapsó y la aplastó. No sobrevivieron ni ella ni el bebé. Ambos murieron instantáneamente. 2 de sus colegas resultaron heridos también. Uno quedó paralizado y otro perdió la pierna. La compañía en la que trabajaban recortó el presupuesto y decidió no cambiar las estanterías, que ya habían sido señaladas como inestables. No he podido perdonar a esos ejecutivos y administradores que hicieron esas decisiones, porque ellos acortaron la vida de mi amor y la de nuestro hijo que no pudo nacer. Al poco tiempo, se me notificó que tenía la elección de cómo quería proceder, lo que su compañía llamaba compensación, pero yo lo llamo dinero con sangre. Ellos querían llegar a un acuerdo fuera de la corte, yo por el otro lado quería ir a la yugular. Quiero aclarar que esta no es la venganza, es solamente la historia de fondo. Por suerte, por los políticos involucrados por la cobertura que recibió el caso, se llegó rápidamente a un acuerdo, de unos 3 años, en los cuales todas las partes recibimos 10 veces más de lo que ofrecieron inicialmente. Muchas multas fueron dadas por la falta de seguridad y salud en el trabajo. Ejecutivos fueron despedidos, otros fueron presos, etc. Es una historia para otra oportunidad, tal vez si me siento cómodo compartiendo. Por este tiempo, seguía trabajando en telecomunicaciones. Mi madre, bendita su alma, se había mudado conmigo mientras todo esto pasaba para ayudarme. Creo que me habría derrumbado si no hubiera estado a mi lado como lo hizo, y fue por este tiempo que me ofrecieron una promoción, pero involucraba viajar mucho por todo el estado. Hice una petición de poder tener una oficina en mi ciudad natal, ya que no solamente quería poder trabajar desde ahí, y como en ese estado no había un representante de la empresa, ellos accedieron. Después de unos meses, creé una rutina. Una de las 2 semanas estaba en la oficina de la ciudad, una en mi ciudad natal y 2 visitando el resto del estado. Después de un año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal. Así no tenía que quedarme en casa de mis padres cada semana. Así podría moverme con libertad. Esto es muy importante para después en la historia. Es 4 años después de todo esto que empieza la historia. Lamento que la historia de fondo haya sido tan larga. Acababa de regresar de uno de mis viajes. Un viernes estaba chequeando algunas cosas en mi oficina cuando Harry, el director en jefe de la sucursal, entró. Habíamos crecido juntos también, pero fuimos a diferentes escuelas y desde que regresé desarrollamos una amistad profunda. Él me preguntó cómo estaban las cosas y que si quería ir a una fiesta en su casa que estaba organizando esa noche. Fue repentino y todo, pero dije que sí. Sentía que amigos y unos tragos eran necesarios. Fue ahí donde Harry me presentó a Catherine. Ella era la nueva empleada en la sucursal donde estaba la oficina en mi ciudad natal y estaba conociendo a todos, siendo nueva en la ciudad. Nos llevamos bien de inmediato y a pesar de lo cliché que suene, fue como si Rachel estuviera frente mío en lugar de Catherine. No los voy a aburrir con muchos detalles, pero después de 2 citas decidimos tomar el siguiente paso y nos mudamos juntos a mi casa en mi ciudad natal.
Todo hasta este punto había ido bastante bien. Catherine y mis padres se llevaban bien y hasta los padres de Rachel me dieron su aprobación y estaban felices de que otra persona me hiciera feliz como Rachel lo hizo. Todo iba bien, pero fue cerca del año que las cosas empezaron a cambiar. Sesiones de Skype eran cerradas de manera repentina. Los vecinos me comentaron de un auto que sonaba como el de Harry. Siempre estaba parqueado cerca de mi casa cada vez que yo tenía que irme. Ropa que no era mía aparecía en mis cosas. Todas las señales apuntaban a infidelidad, pero ella decía que no estaba pasando nada. Ella dijo que Harry pasaba ocasionalmente para hablar de negocios, etc., pero que nunca se quedaba hasta tarde. Lo dejé pasar y pensé que estaba siendo paranoico, y continué como si nada raro estuviera pasando, pero siempre hubo ese sentimiento de que algo no andaba bien. Fue cerca de 6 meses después que descubrí que ella me estaba mintiendo. Acababa de cerrar un contrato con una nueva compañía y me había liberado antes de lo anticipado, así que en lugar de quedarme los demás días, decidí comprarme un pasaje, regresar antes y sorprender a todos. Unas horas más tarde, llego a la ciudad y estoy en la calle detrás de mi casa. Así podría llegar a casa sin ser visto y sorprender a Catherine. Y una parte de mí estaba curiosa de saber si el auto misterioso estaba ahí. Y seguro que sí. Un auto estaba bloqueando la entrada del garaje. Estuve confundido por un momento. Me preguntaba si fue un vecino descuidado que parqueó mal, para darme cuenta que sí, era el auto de Harry. Si no hubiera sido por ese muro de arbustos que puse por privacidad hace unos años, hubiera pasado a mi propia casa. Me estacioné detrás de su auto y me pareció raro que esté ahí tan tarde. Como me dijo que siempre para esa hora se había ido, cuando me acerqué a la parte trasera de la casa, vi algo que me golpeó el estómago. En mi cocina, Catherine y Harry estaban como martillo y clavo. Quedé helado. Sentí que se congeló el tiempo. Ahí estaba mi amigo cercano, con mi novia, en mi cocina, con mi novia. No supe qué hacer. Tantas preguntas pasaron por mi cabeza. ¿Esto era real o estaba soñando? ¿Por qué estaban haciendo eso en mi casa? Me sentí desinflado y di media vuelta y me fui sin que ellos me vieran. Me senté en mi auto, lo que se sintió una eternidad. Estaba llorando, duro. Pero la tristeza rápidamente se convirtió en ira, el mismo tipo de ira que sentí hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería lastimarlos, mucho, pero como un pacifista no creo en la violencia. Fue ahí cuando supe que iba a castigarlos, a destruir sus vidas, y qué mejor momento de empezar que ahora mismo. Moví mi auto de nuevo al callejón, lo suficientemente lejos de mi entrada, pero aún se podía ver el auto de Harry. Entonces caminé hasta donde podía verlos dentro de la casa y decidí llamarla a su celular. Ellos seguían en el acto. Ambos tuvieron que mirar 2 veces mi nombre en la pantalla. Pude ver que ella consideró el responder su teléfono, pero lo dejó sonar. Después de unos momentos, ellos habían vuelto a su asunto y la volví a llamar. Esta vez respondió de inmediato, y cuando respondió, colgué y fui directo a mi auto. En cuanto lo hice, ella me llamó de vuelta. Me preguntó por qué le estaba llamando tan tarde y le dije que estaba a 10 minutos de casa y que no quería que se asuste cuando me escuche entrar. Ella obviamente estaba sorprendida y actuó feliz de que estuviera llegando. La llamada terminó rápidamente. Ella dijo que iba a ir a cambiarse y a ponerse algo. Le dije adiós y colgué. Momentos después, Harry salió corriendo por la puerta, semidesnudo, y saltó a su auto como un murciélago del infierno. Sonreí un poco al saber el miedo que sintieron de haber sido casi atrapados. Esperé unos momentos hasta estacionar mi auto en el mismo lugar en que Harry había estado momentos antes. La noche no tuvo más eventos después de eso, y no fue hasta que ella se fue a dormir que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir, necesitaba planear, así que eso hice. Mi madre siempre me enseñó a ser un pacifista y dejarle al karma cósmico el tomar su curso, pero en esta ocasión decidí que el karma podría necesitar una mano y decidí castigarlos por separado, pero destruirlos a los dos. Sabía que Harry tenía un hábito de drogadicción, nada mayor, pero era algo muy privado. Solo lo supe de una manera accidental, después que encontré cocaína y marihuana en su casa y pretendí que no vi nada cuando él empezó a tratar de ocultarlas. Empecé a contactar a mi clientela más cuestionable y empecé discretamente a hacer preguntas y obtener unas muestras de las que no les molestaría desprenderse. Unos días más tarde, tuve lo suficiente como para poder poner mi plan a trabajar. Un mes después, invité a unos amigos, incluyendo a Harry, para una noche de barbacoa. Después de asegurarme que Harry tuvo suficiente licor, le dije que se podía quedar a pasar la noche. Temprano a la mañana,
Tomé las drogas y junto con algunas pertenencias mías las ubiqué en varias partes de su auto y la pila más grande en una de las llantas. Confiado que no las iba a encontrar en los siguientes meses en los que mi plan haga efecto, cerré su auto y me fui a dormir. También coloqué más drogas y pertenencias en su casa. Después que lo llevé a su casa, ya que aún estaba muy ebrio para conducir, días más tarde, pretendí un robo a mi casa, rompiendo la ventana de mi puerta trasera y dejándola abierta antes de irme a la ciudad para tomar un vuelo. Tenía muchos mensajes al momento de aterrizar. Uno de mi mamá, claramente en pánico, quien encontró la puerta trasera rota y abierta y llamó a la policía. Uno de Catherine llorando y uno de la policía pidiendo hablar conmigo. Después de devolver todas las llamadas, le informé a la policía que me encontraba fuera por negocios, pero que estaría de vuelta la siguiente semana para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, Catherine se quedó con mis padres hasta que regrese y le pedí a mi padre que se organice con las compañías locales de seguridad para que instalen un sistema de cámaras y alarmas antes que la policía arruine la escena del crimen. Después de regresar a casa, hizo un usual: «Oh Dios, no puedo creer que esto ha pasado. ¿Por qué alguien haría esto?», y esa rutina. Después de chequear por todos lados y encontrar que faltaban algunas cosas y hacer el reporte policial, el representante de las compañías de seguridad habló con Catherine y conmigo de cómo funcionaba el sistema de alarmas. Entonces vino la pregunta que estaba esperando, la pregunta de qué hacer cuando no queremos que algo sea grabado. Ella actuó tímida preguntando esto, pero sabía por qué lo preguntaba. Nos dijeron que esta era una pregunta común y que se preguntaba mucho, y nos mostraron en la computadora de la casa que si queríamos hacer cosas sin ser filmados, cómo desactivar las cámaras, así poder proteger nuestra modestia. Cuando los caminaba a la puerta, le pregunté si cuando una cámara era desactivada podía tener una notificación, solo como una medida de seguridad. Regresó y me enseñó cómo hacer para que me llegue una notificación al mail y se fueron después de eso. Fantástico. Ahora solo falta esperar. A este punto me acerqué a Legal Advice para pedir ayuda en relación a las leyes de pareja en mi país. Necesitaba estar seguro de que mi plan fuera hecho de una forma en la que no esté obligado a darle a Catherine dinero ni equidades, ya que no sabía si éramos una pareja de facto. Siendo el benefactor del dinero de Rachel, no quería alguna otra sorpresa desagradable, donde Catherine se lleve parte de ese dinero. Muchas gracias a esas personas que me ayudaron a tener contacto con un gran abogado, que se aseguró que a pesar de haber sido pareja cerca de 4 años, no habríamos vivido el tiempo suficiente como para ser una pareja de facto, y como yo pagaba la casa y las cuentas y ella no pagaba alquiler, no tenía ningún piso legal para hacer demandas financieras hacia mi persona. Solo para estar seguros, él hizo un documento que era en caso de que haya algún problema legal. La siguiente semana, en mi trabajo me ofrecieron un ascenso y volver a mudarme a la ciudad y ser jefe del equipo del que era parte, lo que significa que no iba a tener que viajar tanto y quedarme en el lugar. Y como la sucursal en mi ciudad tuvo éxito, estaban considerando tener de 3 a 5 representantes que visitarían las ciudades aledañas, incluyendo mi ciudad natal, y formarían parte de mi equipo. Dije que sí, y empecé el proceso de transferencia, lo que iba a tomar 6 semanas. Perfecto, más que suficiente tiempo para organizar toda mi evidencia. Hasta que regrese a mi ciudad la siguiente semana, empecé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que apruebe una semana de vacaciones para Catherine. Quería enviarla a ella y a 2 amigas a un viaje de vacaciones antes de hacer de nuevo la decisión más importante de mi vida por una segunda vez. Él saltó y me dio un abrazo. Me felicitó por estar preparado para volver a dar ese salto. Le devolví el abrazo, pero no de la manera en la que él pensaba en ese momento. Él aceptó y aprobó la semana de vacaciones. Le pedí que no le diga a nadie, ya que quería que sea una gran sorpresa. Sabía que el rumor se iba a esparcir como un incendio forestal en la oficina, pero ese era mi plan. Esa noche le dije a Catherine que había planeado un viaje para ella y 2 amigas en un spa resort tropical. Todo pago por una semana. Sin preguntas, elige 2 amigas y prepárate para la sorpresa más grande de tu vida. Ella gritó como si fuera una niña a la que le dijeron que todos los dulces de la tienda eran para ella. Entonces le dije que la semana siguiente la iba a pasar en la ciudad, preparándome para un cliente muy grande, que era una de mis cuentas más grandes, y necesitaba ayuda de algunas personas en mi equipo antes de viajar la siguiente semana, y no iba a estar en casa hasta el lunes de su viaje, así que no iba a poder verla, lo que pareció decepcionarla.
pero le dije que todo iba a valer la pena cuando ella regrese. Lo que no le dije es que decidí tomar 2 semanas de vacaciones al otro lado del país para prepararme mentalmente para la tormenta que se avecinaba y que iba a hacer erupción el momento en que ella ponga un pie en ese avión. Iba a empezar a disfrutar mi primera etapa de libertad. El domingo, 2 semanas más tarde, volé de regreso y empecé a conducir a casa. Una vez llegué, pasé por mi casa y por supuesto el auto de Harry estaba ahí. Como la primera noche que los atrapé, estacioné mi auto un poco más atrás y revisé las cámaras. Dormido en mi cama, no me sorprendo honestamente, ya que los he grabado haciendo esto constantemente las 2 semanas que estuve de viaje. Fue cuando hice la primera llamada a la policía, bloqueando mi identificación. Les dije que era uno de mis vecinos y que había visto un auto sospechoso en un callejón detrás de mi casa, y que ocasionalmente autos se detenían y se pasaban cosas cuando bajaban los vidrios, y estaba preocupado de que estén vendiendo drogas que intenten entrar a las casas del vecindario. Les di el número de la matrícula y la descripción. Ellos dijeron que enviarían a alguien en algunos minutos, me agradecieron y colgaron. Entonces llamé a Catherine. Le dije que estaba a 10 minutos de casa, que sabía que viajaba al día siguiente, pero que desesperadamente quería sorprenderla. Viendo ahora en las grabaciones, me río cuando veo la conmoción. Que me sorprende, no pude oír. En pocos segundos, Harry estaba medio vestido y volando desde la puerta trasera hacia su auto. En ese punto, no pude pedir por una escena más perfecta. Cuando Harry estaba huyendo, el auto de la policía estaba doblando a la esquina, detrás mío. Vieron a Harry yéndose velozmente y empezaron a perseguirlo. Después de estacionarme, saludé a Catherine, emocionada, haciendo todas las cosas de parejas. Después volvió a dormir. Yo por otro lado no podía ni parpadear. Al día siguiente, ella y sus amigas se subieron en el auto y partieron. Tuve que esperar unas cuantas horas, pero empecé a ejecutar mi plan. Llamé a mi amigo que tiene un servicio de mudanzas. Le pedí disculpas por avisarle tan repentinamente, pero necesitaba mi casa vacía para el viernes. Después de acordar los tiempos, le dije que necesitaba enviar ciertas cajas a un depósito, a lo que me dijo que no había problema. Entonces empecé a empacar las pertenencias de Catherine. Más tarde ese día, recibí una llamada de la policía. Necesitaban que identifique algunas pertenencias que encontraron cuando aprendieron a un sospechoso la noche anterior, que encajaba en las descripciones de mis cosas reportadas como robadas. Sonreí para mí mismo, feliz que mi plan para Harry estaba dando frutos. Respondí que estaría pronto ahí para recolectarlas. Pero claro que cuando llegué, habían algunas cosas, pero las demás aún deben seguir en su casa, así que aún no la han revisado. En ese momento, la ciudad vibraba con las noticias. Estos eventos en mi ciudad no se quedan en secreto por mucho tiempo. Harry quedó desgraciado y fue despedido por poseer drogas y por robar, y nuestros jefes respectivos me enviaron una disculpa formal la siguiente semana. Esa noche fui a casa de mis padres y les dije a ambos, a mis padres y a los de Rachel, lo que pasó, omitiendo detalles, y que me iba a volver a mudar a la ciudad después de ser ascendido, pero que Catherine no iba a ser parte de eso. Ellos estaban muy molestos al inicio de que no les había avisado antes lo que estaba pasando, pero que estaban felices que estaba manejando esto de una forma madura y que no me había rebajado a su nivel, aunque no estuvieron de acuerdo en que ghosteé a Catherine. Después de unas bebidas, risas y lágrimas, me fui a casa. El viernes a la tarde, después de una semana ocupada de organizar la limpieza para la siguiente semana, la empresa Bienes Raíces puso mi casa en el mercado y varias cosas en la oficina. Empaqué mis cosas, las subí al auto, fui a casa de mis padres a decir adiós y conduje. Antes de irme, fui a la casa de Becky. Ella fue una de las amigas más cercanas de Rachel cuando crecíamos. Ella era la única persona que sabía lo que estaba pasando, menos los detalles de Harry. Sin su ayuda no hubiera sido capaz de poder organizarlo todo tan rápido. Le di un sobre manila con toda la evidencia de la infidelidad, junto con los documentos de mi abogado que decían que ella no podía contactarme y los detalles de dónde estaban sus cosas y la unidad de depósito que había alquilado. Después de una despedida rápida, me fui y conduje a la ciudad. El domingo me desperté con muchas llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Catherine volvió antes, después que le avisaron que algo había pasado en la ciudad, para encontrarse con una casa vacía, con un letrero de "en alquiler" al frente. Enloquecida se dirigió a la casa de mis padres, quienes le cerraron la puerta en la cara el momento que vieron que era ella, forzándola a llamar a todos hasta que de alguna manera se comunicó con Becky, quien le dijo que tenía algo para ella. Me dijeron que
no lo tomó bien. Ya lo sabía al ver sus mensajes furiosos, diciéndome que había inculpado a Harry, de que soy un mentiroso, temía que aparezca en mi puerta, pero eso no pasó nunca. 5 semanas después de haberme ido y ser promovido, es cuando escribo esto, querido lector. Sí que fue largo, y me tomó varias veces escribirlo y reducirlo de mis iniciales 14 páginas, el doble, pero siento que dije lo más importante en esta historia. Algunas de las preguntas que sigo recibiendo es el qué le pasó a Harry y por qué fui tan duro con él y por qué estoy posteando algo que podría incriminarme, en especial en internet. Después de investigar lo que había pasado en mi ciudad y hablar con amigos, la respuesta corta es que Harry solamente tendrá unos meses en prisión porque es su primera ofensa, pero podría salir incluso mucho antes. Nadie más que yo sabe lo que había planeado para Harry, por lo que he omitido detalles cruciales que podrían potencialmente identificarme. Cambié detalles de descripciones y locaciones que puedan potencialmente poner esta historia en algún lugar del mundo. Solo para aclarar, había evidencia suficiente en su casa. Solo le di motivos a la policía para que la investiguen. Dicho eso, no me arrepiento de lo que hice. Ambos conocimos a Rachel mientras crecíamos y él sabía lo difícil que fue para mí el reconstruir mi vida después que ella falleciera. Para todos los que preguntan si me preocupa que Harry encuentre esto y me denuncie a las autoridades, sé que no usa Reddit. Sé que Catherine tiene una cuenta, pero no he visto que tenga actividad reciente. Y por otros usuarios, no lo sé. La gente de la que soy amigo en mi cuenta principal tal vez reconozcan la historia si la llegan a encontrar, pero por las cosas que les gusta y que frecuentan no sabría decir. Y por Catherine, la gente ha preguntado por qué no le hice más cosas a ella o por qué me quedé por el tiempo que lo hice. Honestamente, casi le eché después de unos días, pero quería tener evidencia y mostrar su infidelidad a todos los que la conozcan para que sepan lo que hizo. Ella es una socialité en sus palabras y sabía que el exponerla arruinaría su reputación. Y lo que sé de ella es que se mudó a otro estado recientemente después de ser transferida. Por lo que me dijeron otras personas hoy, ella fue puesta en actividades administrativas antes de su traslado y hubo un poco de rumores rondando la ciudad. Las personas han cuestionado la legalidad de lo que hice, el mover todas sus cosas, mandarla de viaje con sus amigas, gastar dinero en ese viaje, etc. Moralmente, veo por qué esto es una jugada sucia. El darle expectativas de lo que pensó que iba a pasar. Esto combinado con matar su estatus en la ciudad. Ese era mi objetivo, el hacerle experimentar que todo lo que tenía se caiga a su alrededor. Pero en el punto legal, tenía todo el derecho. En el tiempo en el que ella vivió conmigo, nunca actualizó su información de vivienda, sus licencias, dónde votaba, etc., que reflejen que ella se había mudado a mi casa. Me aseguré de esto mientras me preparaba con mi abogado, después de preguntar en Legal Advice, sin pruebas en papel que demuestren que residía ahí, y como no teníamos el estatus de pareja de facto, pude hacer lo que quería hacer sin consecuencias. Finalmente, para los que dicen que mi historia es falsa y que soy un cazador de karma, un sociópata, en estos tiempos modernos, ¿quién no tiene tendencias sociopáticas? Y que mi historia es prueba de eso, voy a ser honesto, les voy a dejar saber que no voy a tratar de cambiar su opinión sobre esto. Todos tienen derecho a sus opiniones. En las historias que hay en Reddit, actualizaré si hay algo nuevo, les haré saber. Y aquí llegamos al final de la historia de OP. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué piensas de lo que hizo OP? ¿Te tomarías el tiempo para elaborar una venganza tan compleja? Yo no sé cómo OP pudo actuar durante meses que su relación estaba bien, después de haber descubierto la infidelidad. Honestamente, yo no creo que podría. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba una nueva historia. ¡Nos vemos pronto!